se va a votar a favor seguro y se va a judicializar seguro. No creo que la Corte haya dicho ayer, che, la verdad tenemos que pagar, no hagamos nada. No lo creo. Tenemos la suerte ahora de poder escuchar a un experto sobre este tema y sobre el tema impositivo, un experto de primerísimo nivel de la Argentina, que es César Litvin, es tributarista, CEO del estudio Lisicki, Litvin y Asociados, es profesor titular de la Cátedra de Teoría y Técnica Impositiva de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, un lujo. César Litvin está en Economía 21. César, buen día, aquí estamos con Carlos Méndez, yo soy Daniel Fernández Canedo. ¿Cómo va? Buen día, Daniel y Carlos, un gusto saludar. Buen día. Bueno, el tema está planteado, ¿no? En el presupuesto está incluido, o uno de los temas están planteados, en el presupuesto está incluido que los jueces, los fiscales y todos los integrantes del Poder Judicial que correspondan paguen impuestos a las ganancias como el resto de las actividades. ¿Cómo se ve esto? Es un tema polémico, Daniel, porque en rigor de verdad hay un plexo jurídico que señala la intangibilidad de los sueldos de los magistrados. Por eso es que en la reforma que se hizo en el 2017, que estableció que los nuevos jueces y magistrados y empleados del Poder Judicial van a empezar a pagar ganancias desde ese momento, los que entran a partir de ese momento, pero nada se hizo respecto de los que ya eran jueces antes del 1 de enero de 2017. Y ahora lo que intenta la norma, para clarificar a la audiencia, es decir, bueno, todos los que ya eran jueces y siguen gozando de la exención del impuesto a las ganancias, diferente de los ciudadanos de a pie, que pagan todos los que tienen capacidad económica, bueno, ahora el proyecto lo que dice es paguen todos, incluso los que vienen de antes de la reforma, que ya están pagando algunos. Claro. Ahora, la mayoría no está pagando porque viene de antes, ¿no? Ahora, entonces, César, es más una jugada, parece más como una jugada política, un gesto político que un gesto efectivamente en términos tributarios y de recursos, ¿no? Es ponerle la pelota, me parece, doctor, es poner la pelota en el campo de la justicia. El Poder Legislativo hace lo que puede, que es proponer la eliminación, votarle eventualmente el martes, lo mismo debería hacer, supongo que va a ser el Senado, y después queda en el propio Poder Judicial si acata esta ley o dice no, nos corresponde apelar, y apela. Me parece que es eso, en términos políticos, creemos que tenés que pagar. Ahora, si vos te haces cargo de pagar el costo y apelás, es tu problema. Me parece, yo creo que es así porque ha habido intentos parecidos antes del 2017 y por la acordada de la Corte, años antes, se determinó que no tienen que tributar. Fue una apelación del propio FAIP, que ya era nonagenario, y a él justamente se le respondió con esto, con que por la intangibilidad del salario no le correspondía pagar. Era cuando FAIP era integrante de la Corte, efectivamente. Sí, yo creo que es como bien decís, una jugada política, porque no va a generar mayor recaudación, porque esto lo va a resolver la justicia. Y yo creo que todos sabemos el resultado de ese partido. Claro, sí. Ahora, y para el resto de los mortales, el tema de ganancia, y me parece el tema de esto del pago, el cobro de anticipo. El impuesto a la ganancia se paga a lo largo de todo el año, pareciera. Sí, vamos a distinguir los asalariados de los autónomos y de las empresas. Los asalariados todos los meses que superan el piso, y eso vamos a hablar unos minutos, todos los meses pagan ganancias cuando superan el piso. ¿Ya está en 330 el piso, doctor? 330. Sí. 330 brutos, que son de bolsillo, para que la gente entienda, porque vincula más al neto, 284.000 pesos. ¿Sí? Neto, eso es el neto. O sea, si alguien gana trabajador casado con 2 hijos, 284.000 pesos, paga ganancias. Si gana más. Soltero o casado, porque ese piso es para cualquiera. ¿Sí? Está bien. Esto es para cualquiera. Ahora, el problema con esto es cuando se supere el piso. ¿Por qué?
porque esto no es un aumento al mínimo no imponible. Fue anunciado como aumento al mínimo no imponible, pero no lo es. El mínimo no imponible está en el mismo valor de enero del 2022. O sea que imagínense todo lo que pasó desde enero, ahora con la inflación y el poder adquisitivo. ¿Y cuál es el mínimo no imponible, César? El mínimo no imponible para solteros es 112.600 pesos mensuales, y para casados con cónyuge y 2 hijos a cargo, 161.400 pesos mensuales. ¿Eso qué significa? Que si alguien pasa, supera el piso, ¿sí? El mínimo no imponible que se aplica es se le descuenta de la remuneración y sobre eso se paga el impuesto. Y la práctica indica que los que superan los 330.000 ya empiezan a pagar a una alícuota cercana al 35% como consecuencia de no haber aumentado el mínimo no imponible. Diferente hubiese sido si en lugar de aumentar el piso, que es una extravagancia puesta por este gobierno para salir del paso, pero que es un analgésico que tiene vida útil limitada, porque con esta inflación el piso se va deteriorando día a día. Si hubiese aumentado el mínimo no imponible a 330, claro, lo que sucedería es que el que supera el mínimo no imponible empezaría a pagar la alícuota más baja, que es el 5%. Doctor, ¿sí? Perdóneme, usted dijo esto para trabajadores, dijo que había 3 ítems, otro empresas y otro es autónomos. Los autónomos, cada vez que supera cierto límite su facturación, le es retenido, ¿sí?, el impuesto a las ganancias como anticipo, y además están obligados a pagar 5 anticipos a lo largo del año, que equivale al 100% del último año. ¿Sí? Lo mismo sucede con las empresas. Las empresas pagan anticipo durante el año. Ahora hay un anticipo extraordinario, ¿sí?, que está cuestionado incluso judicialmente y va a generar grandes polémicas. Y además le retienen, le perciben, o sea, el Estado trata de anticipar al máximo su recaudación, incluso antes de lo que en la doctrina se dice, antes que se produzca el hecho imposible, antes que se produzca la ganancia, ya se está pagando anticipos. ¿Sí? Perdóneme, doctor, perdóneme, usted, no sé si lo complico, pero ¿usted tiene idea de cuánto recauda el Estado por ganancias? Sí. Sí, por ganancias entre empresas y personas físicas, un 5.2 del PBI. Está. No, porque estaba calculando lo que señalaron los impulsores del pago de ganancias de los jueces, que decían, si el Estado le pudiese cobrar al Poder Judicial, a los jueces y fiscales, recaudaría algo así como 245.000 millones. No, por eso estaba pensando, sumando, ¿no? Digo, nada. Sí, no me consta ese número, son datos oficiales. Sí, por eso, un dato, aparte un dato del jueves, nuevo, efectivamente. Sí, así es. ¿Y cómo está impactando, el salto de la inflación de este año en el cobro y en el pago de impuestos, ¿no? Porque el tema es, hay cosas que están, el ingreso de la gente se deteriora en términos del poder de compra de alimentos, por ejemplo. ¿Cómo queda en términos de el pago de los impuestos y de estos anticipos que se mencionan? Bueno, justamente la inflación golpea 2 veces en el bolsillo del trabajador. En primer lugar, con su poder adquisitivo. Cada vez compra menos cosas en el supermercado con el mismo dinero. ¿Sí? Eso se llama inflación. Y la misma inflación deteriora los mínimos no imponibles, las tablas de impuestos, y hace que se pague impuestos sin tener capacidad contributiva, porque se la va perdiendo todos los días con el aumento del precio y la inflación. Así que esto es lo que sucede con la inflación y el pago de impuestos. Ahora, y está el tema de pagar ganancias y también impuestos sobre el patrimonio con bienes personales, ¿no? ¿Cómo viene eso? Sí, las personas además pagan impuestos sobre los bienes personales,
donde hoy toda la clase media se popularizó este impuesto. Toda la clase media está pagando porque aquel que tiene más de 6 millones en bienes ya paga impuestos sobre los bienes personales con una alícuota que empieza en el 0,5% y termina en el 2,25%. Muy alta para impuestos patrimoniales que casi no se aplican en el mundo por los efectos nocivos que tiene sobre el ahorro, la inversión, el efecto que produce sobre la clase pasiva, que tiene un ahorro y le van comiendo el ahorro porque ya no tienen renta activa. Bueno, es un impuesto que casi no se está aplicando en el mundo. Recuerdo a los oyentes, están escuchando a César Litvin. César, hay una discusión en Argentina en la política siempre que es, bueno, los que pagan impuestos dicen que pagan muchos impuestos, y parte de la clase política le dice a los empresarios, entre otras cosas, acá en la Argentina se paga muy pocos impuestos. Hay un digamos un diagnóstico o que pueda ir por el medio en términos de dónde está parada la Argentina en materia de contribución impositiva. Sí, es claro, mira, la Argentina tiene una alta presión fiscal y esa alta presión fiscal alienta la informalidad, por supuesto, porque más alto es el premio para los que están en la informalidad. Y la presión fiscal en la Argentina es alta, y si queremos ser más precisos deberíamos decir carga fiscal, que es distinto a presión fiscal, porque cuando hablamos de carga fiscal tenemos que adicionarle al concepto de presión fiscal dos ingredientes. El primero, la inflación. Si la consideramos impuesto a la inflación, porque de hecho tiene el mismo efecto, ¿sí? Pasamos a tener récord de carga fiscal con este nivel de inflación. Y además, si consideramos la presión fiscal solo sobre los que pagan impuestos, sumamos unos puntos más de carga fiscal, con lo cual yo creo que nuestra carga fiscal en la Argentina está entre las más altas del mundo, con servicios de otras calidades, ¿no? Sí. Ahora, perdóneme, y además con un agravante, me parece, en los últimos años, ¿no? Que el que tiene mucho dice, mirá, yo no estoy de acuerdo con pagar tantos impuestos y me cruzo el río y me voy a radicar a Uruguay. Es lo que ha pasado. Claro, entonces, pero eso no lo pueden hacer todo, porque tenés que ir a radicarte a Uruguay, a lo mejor pagás menos impuestos, pero no es gratis, sí, Uruguay, no es para cualquiera, ¿no? Uruguay los recibe con los brazos abiertos y con unas vacaciones fiscales por 10 años, sí. No se paga por todo lo que tenga el contribuyente fuera de Uruguay. Sí. Entonces, básicamente, pasó lo mismo que en el gobierno de Hollande en Francia, cuando creó también un impuestazo. Sí. Mucha gente se fue de Francia y después se hizo un análisis económico de lo que representó la recaudación del impuesto y la pérdida de recaudación por la gente adinerada que se fue a invertir y a consumir en otros países. Sí, Gerard Depardieu fue un caso emblemático, el actor. Sí, efectivamente. Pero acá me dijeron que hay problemas en Uruguay, que en Uruguay están chequeando lo que tenían que hacer en sus vacaciones fiscales, que era cumplimentar una serie de requisitos, y algunos de los que hicieron el traslado a Uruguay, varios tienen problemas porque no están cumpliendo con lo que la ley uruguaya te exigía, en materia de cantidad de días, de erradicación, en varias cuestiones. Van y vienen y no es tampoco que paso por Uruguay, No es no es solo tener un departamento, exactamente, ir un par de días. Hay que vivir siempre en Uruguay un día más que en la Argentina. Exactamente. En la Argentina no se puede estar más de 180 días. Exactamente. Si hay 180 días en la Argentina, son 181 en Uruguay. Y por eso han tenido problemas, me han dicho últimamente, con la AFIP uruguaya, sí. César Litvin, es profesor titular de la Cátedra de Teoría y Técnica Impositiva y es el CEO del estudio Lisicki, Litvin y Asociados, y tuvo la amabilidad de estar aquí en Economía 21 con nosotros. Gracias, César. Adiós, buena jornada. Chao, buenos días.